Quiero comenzar preguntando, ¿quién llegó enojado en esta mañana? ¿Cuántos llegaron al templo en esta mañana enojados? ¿Salieron de su casa enojados? ¿O tuvieron una dificultad y salieron molestos de su casa hacia el templo? ¿Cuántos? Levanten su mano. Ah, qué difícil, ¿cierto? Qué difícil es poder reconocer, pero de verdad que a veces uno llega aquí con una tremenda mochila en la espalda, con ese desagrado, con ese malestar, con esos sentimientos que, a veces uno no los quisiese tener y te toca estar aquí adelante compartiendo la palabra, alabando al Señor, orando, ¿cierto?, delante de Él, pero sabes que hay algo aquí en tu corazón que te incomoda hasta lo más profundo, ¿cierto, hermanos? Así es. Y bueno, justamente el tema de esta mañana lo he titulado Reparando el tejido relacional. ¿Y por qué le puse así? Porque pensé en un monito. Yo no sé si a ustedes les gusta ver monitos, pero me gusta una película que se llama Valiente, de una niña colorina, crespa, de pelo largo, bien rebelde para su edad, y que tiene una dificultad con su mamá, ¿cierto? Por estas tradiciones, por estas diferencias culturales que a veces hay en las generaciones, y rasga un telar, y ahí se produce un conflicto entre madre e hija principalmente. Y por eso, pensando en eso, le coloqué reparando el tejido relacional. Si ustedes ven el monito van a ver en qué termina la historia. Y quiero hacerles otra pregunta. Quiero preguntarle, ¿bajo qué condiciones estarían dispuestos ustedes a perdonar y a reconciliarse? ¿Bajo qué condiciones estarían ustedes dispuestos esta mañana, este día, a perdonar y a relacionarse y a reconciliarse? Ustedes me dirían, depende, ¿sí o no? Fue lo que pensaron en su cabeza, depende. Y yo les preguntaría, ¿depende de qué? ¿De quién fue quien me dañó? ¿Del tipo de daño que me hicieron? ¿La actitud que esa persona ha tenido? Y la actitud que tendría al momento de pedirme perdón. Bueno, y justamente como yo les preguntaba adelante, cómo llegaron hoy, con todas esas emociones ahí revueltas en su corazón, sabemos que los conflictos, ya sea el nombre que usted le quiera colocar, ya sea su propia realidad, el conflicto relacional que usted está teniendo en esta mañana, en estos días, en esta semana, en los últimos meses, en los últimos años, con alguien, póngale usted nombre a ese conflicto, activa nuestros sentimientos y emociones intensamente. Activa eso que hay aquí en el corazón, ¿cierto?, en nuestra garganta y que nos afecta completamente. Esa emoción como el odio, la ira, la tristeza, el miedo, el interés, la sorpresa también, el disgusto, la envidia, la culpa, el rechazo, la vergüenza, la venganza, el resentimiento y aún hasta la autocompasión. Sentimientos que dificultan claramente el acercamiento con un otro. Esos sentimientos que cada uno de nosotros ha sentido en algún momento. Si pudiésemos manejar esas emociones, claramente no tendríamos a lo mejor tantos conflictos y tampoco enfrentamientos a veces hasta innecesarios. Sin embargo, no todos tienen o tenemos ese control de esas emociones y por eso vemos lo que vemos y vivimos lo que vivimos. Y bueno, en esta mañana yo quiero invitarles a reflexionar en la historia de una familia que al igual que nosotros también tenían dificultades en sus relaciones, que claramente había una causa, había un motivo, a veces justificado
y otras veces no tan justificado. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Y aquí yo quiero pedirles que vayan a esa historia, recuérdenla, porque no vamos a leer todos los capítulos para poder conocer la historia de Jacob, pero sin embargo no tengo duda que usted la conoce. Era una gran familia, la familia de Jacob, constituida por 12 hijos, pero no solo hijos varones, sino que también por hijas mujeres. Y quiero invitarles ahí al libro de Génesis, capítulo 37. Ustedes pueden ir revisando, como les dije, no nos vamos a detener en todo porque la historia es larga. Pero si usted va al libro de Génesis, capítulo 37, verso 3, ¿ya? Podemos ver que lo primero que relata ahí el texto bíblico es que nos comparte la relación que había entre los hijos de José y cómo su padre tenía un hijo preferido. 37:3 dice, y amaba a Israel, en otras versiones dice, y amaba a Jacob, se habla es la misma persona, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. De diversos colores. Al parecer esa túnica, al parecer era esa túnica que el padre le hizo o le mandó a hacer, fue la prueba visible de la diferencia de trato que el padre tenía con José. La Biblia dice porque fue el hijo de la vejez, pero no fue el último hijo. Tuvo un último hijo, este era el penúltimo hijo. Nosotros que conocemos la historia podríamos decir que era el hijo de la mujer que amaba y que a lo mejor por eso era su hijo predilecto. Pero sin embargo, este favoritismo que tenía el padre con respecto a su hijo generó una gran pelea y una gran guerra al interior de los hermanos. Un conflicto de relaciones. ¿Y a causa de qué? De un favoritismo. Y bueno, José también tomaba una posición pasiva. No es que le dijera al papá, papá, mira, ve la diferencia con que me tratan, mis hermanos se van a sentir, por favor cambia. No, tomaba una actitud pasiva frente a ese favoritismo, que claramente él no lo motivaba, pero que provocaba intenso odio y pérdida de la paz con sus hermanos. Y a veces eso pasa con nosotros cuando estamos peleados. Hay odio dentro de nosotros y algo nos roba la paz. Y algo nos roba la paz. Y nosotros podemos ver ahí en el mismo capítulo 37, no los voy a leer, pero ustedes pueden ver en el versículo 4, en el 5 y en el 8, cómo los hermanos odiaban y llegaron a aborrecer a su hermano. A tal punto, cierto, de que nosotros conocemos la historia, a tal punto de casi costarle la vida a su hermano menor. Y eso fue creciendo, ese resentimiento, a medida que nosotros vamos leyendo la palabra y vamos avanzando en la historia de esta familia. Ese resentimiento va creciendo entre los hermanos. Ahora, ¿quién era el responsable, como yo les decía? A lo mejor fue el papá. El papá por hacer esta diferencia. A lo mejor fue José, por esa pasividad frente a la diferencia que hacía su padre con él. Probablemente a través de la historia también porque José, si ustedes leen a continuación, él hacía relucir los sueños que el Señor les daba. La causa podría haber sido, o la razón o los culpables, podrían haber sido ambos. Pero sin embargo, José tuvo que vivir esas consecuencias de esa diferencia que había y de ese problema relacional que había al interior de la familia y que probablemente su padre lo veía, pero no hacía nada. Y a veces eso también sucede al interior de la familia. Dejamos que las cosas vayan y sigan y no hacemos nada. Pero José tuvo que vivir el daño y, como yo les decía, ver la muerte venir por parte de sus hermanos cuando lo vieron de lejos
Y esa emoción en el corazón lo hizo que lo tomaran y lo metieran a un pozo. Primeramente, y la primera intención probablemente fue quitarle la vida. Pero después un hermano reaccionó y dijo, no, alto, no podemos hacer eso, no podemos llegar con nuestro odio, con nuestro rencor y con nuestro resentimiento a tal punto de quitarle la vida a nuestro hermano, sino que al final decidieron venderlo. Y bueno, y José tuvo que experimentar, ¿cierto?, haber sido vendido como esclavo, como una persona sin valor, porque en ese tiempo el esclavo no tenía valor, y verse separado y abandonado de su propia familia por un problema relacional. Ahora la pregunta uno dice, ¿hasta dónde llegamos con nuestros conflictos relacionales en nuestras propias familias y en nuestras propias vidas? ¿Hasta dónde, hasta qué extremos somos capaces de llegar? Y bueno, y aunque la historia no lo cuenta, puede haber sido que José llegó a ver a sus hermanos, como enemigos. Probablemente, a veces no les pasa a ustedes que cuando están peleados con alguien parece que el otro es el enemigo, llega a tomar esa posición y olvidamos que es el hermano, es el esposo, es la esposa, es el padre, es la madre, sino que lo miramos como nuestro enemigo. Y a lo mejor José pudo haber tenido toda la razón y más que justificada para haber tenido ese sentimiento en su corazón por lo que le había tocado vivir de forma injusta. La palabra no lo dice, pero probablemente conociéndonos a nosotros mismos y poniéndonos en su lugar, habría sido lo que en nuestro corazón habría: odio, resentimiento, enojo, malestar, y hubiésemos justificado ese sentimiento en nuestro corazón. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que esta historia no comenzó aquí, comenzó antes. Porque vamos a la historia de Jacob cuando era hijo, cuando era pequeño y estaba en esa condición de hijo. ¿Qué pasaba en su familia? Justamente lo mismo, había favoritismo de parte de los padres hacia los hijos. Pues Isaac prefería ¿a quién? A Esaú. Y Rebeca ¿a quién prefería? A Jacob. Y eso también generó un conflicto al interior de estos hermanos. Aquí eran dos. La familia de Jacob había sido mucho más grande. Pero se vuelve a repetir la historia de esta enemistad entre los hermanos. Y probablemente, como yo les decía, había sido el favoritismo. Y después hubieron otras consecuencias. Por ejemplo, Esaú, ¿cierto?, vendió su primogenitura y la fraudulenta bendición, ¿cierto?, que recibió Jacob a causa de una mentira al pasarse por el hijo mayor, tomar el lugar de su hermano, ¿cierto? Y probablemente esto era consecuencia de esa dinámica familiar que se vivía al interior de la familia. Aunque Rebeca ya veía venir esta situación porque dice la Biblia que los mellizos, ellos eran mellizos, peleaban ya en el vientre. Ya estaba esta disputa ahí en el vientre. Y bueno, y los psicólogos nos recuerdan la frecuencia con la que se repiten estos modelos y patrones de comportamiento. Una repetición transgeneracional. Nosotros en el semestre pasado, en la clase, fuimos parte de una clase, ¿cierto? Y estuvimos trabajando en un genograma, ¿ya?, que hace graficar la familia en su estructura, en sus relaciones, etcétera, etcétera. Y quienes allí estuvieron presentes pudieron identificar y observar cómo habían ciertos patrones que se fueron transmitiendo de una generación a otra generación. Y uno dice, la historia se vuelve a repetir, la historia se vuelve a repetir. Y bueno, vemos aquí entonces una familia en conflicto. Y en conflicto relacional. Ahora nos podemos preguntar qué factores deben enlazarse para lograr reparar o restaurar este tejido relacional
como yo les decía, el título que lleva este mensaje, ¿qué factores debieran entrelazarse para que se pueda restaurar o reparar este tejido relacional? ¿Qué piensa usted? ¿Qué factores? ¿De qué manera uno llega a restaurar un conflicto relacional? Pidiendo perdón, la comunicación. Ya, muy bien, por ahí vamos, ¿cierto? ¿Quién no ha estado en la posición de perdonar alguna vez? Levante la mano. ¿Quién no ha estado alguna vez en la posición de perdonar? Todos, ¿cierto? Yo creo que todos en algún momento hemos estado en esa situación, con una mamá, con un papá, con un hijo, con hermanos, con familia, con amigos, con vecinos, o viceversa. ¿Quién no nos ha querido perdonar? Todos hemos estado en el lugar de a veces de perdonar a alguien, pero también otras veces hemos estado en el lugar de que no nos han querido perdonar. Y saben que mientras pensaba en esto, uno se tiene que mirar a uno mismo, ¿cierto? Y veía mi historia de vida. Y nosotros con mi mamá tuvimos un conflicto que duró años. Sin dar mayores detalles, ¿cierto? Pero fueron años que nos tomó el poder reconciliarnos. Y no fue porque yo no hubiese querido. A lo mejor, claro, a veces uno como hijo se vuelve rebelde. Y nosotros hoy somos madres y vemos a nuestros hijos que son rebeldes. Y en esa rebeldía, ¿cierto? Vemos que nuestros padres son injustos y nosotros somos los justos. Ellos son los que están equivocados y nosotros tenemos la verdad. Pero después el tiempo fue pasando y uno va creciendo y uno va madurando y va viendo las cosas de una manera diferente. Y me acuerdo que con mi hija pequeña, me parece que solo tenían esa oportunidad a Evelyn, que mi hija ya tiene 27 años. Y me acuerdo que un día, para el Día de la Mamá, yo quería reconciliarme con mi mamá. O sea, es algo que te pesa. Estar peleado con tus padres, no sé si a ustedes les pasa, es algo que te pesa. Es tu papá, es tu mamá o son tus hijos. Y me acuerdo que un día de la mamá fui a una florería y le compré flores. Y yo cargando a mi hija que era pequeña, me acerqué a donde ella vivía, pero no quería presentarme yo. Sino que quería hacerle llegar las flores. Y bueno, conversé con una persona que pasaba por ahí y le pedí que por favor golpeara esa puerta y que le entregara las flores a mi mamá. Mi mamá pensaba que había sido mi cuñado, que está aquí en esta mañana, pero no había sido yo, con esa intención de poder reconciliarnos. Pero hasta ahí llegó la cosa, porque no avanzó mucho más. Y bueno, después ya nació Allison y ahí mi hermana comenzó a llevar a mi hija donde mi mamá y las cosas ya se pudieron acercar, de a poco a lo mejor nos pudimos acercar, sino que a veces hasta 6 años atrás yo podría decir que las cosas se calmaron y hoy podemos compartir con mucha libertad y tranquilidad. Pero ¿qué llevó a eso? Fue una enfermedad. Yo creo que mi mamá vio que existía la posibilidad de perder a su hija por el cáncer y bajó todas las barreras que habían en ese momento, todas las armas que a veces uno levanta, ¿cierto?, cuando está en problemas con alguien, y ya nos pudimos relacionar. Y hoy podemos compartir, anoche compartíamos ahí en familia, y qué más hermoso que compartir en familia. ¿No lo cree usted? ¿Qué más hermoso que sentarse a una mesa a comer en paz? ¿Qué más hermoso que poder abrazarse y besarse y de decir, te amo? ¿Qué más hermoso que eso?
El Señor nos formó en medio de una familia, porque Él mismo disfruta de esa familia en los cielos. Y de eso mismo que Él disfruta, quiere que nosotros podamos disfrutar. Pero como yo les decía, que estos sentimientos que a veces revolotean aquí en nuestro interior, nos hace víctimas, ¿cierto? O no creemos ser víctimas y que se nos está tratando muchas veces injustamente. Y al pensar así, justificamos nuestro resentimiento con el otro, porque yo creo que me están tratando injustamente. Y eso justifica mi sentimiento, mi rencor, mi rabia, mi enojo. Y sobre todo, en la medida que yo me coloco del lado del bueno y al otro lo coloco del lado del malo. O sea, yo soy la buena y tú eres la mala. Y consideramos, ¿cierto?, que nosotros tenemos la razón y él está equivocado. Y frente a esas circunstancias, ¿cierto?, no existe la posibilidad de escucharnos, porque yo ya he tomado mi posición y a ti te he dejado en la otra posición. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. No tomar en cuenta, darle poco valor a la situación. También aplicaría en un conflicto económico, en el caso de que una persona deje de exigir que se le pague una deuda. Y Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Esta oración de referencia que nosotros tenemos, que dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No es así. De verdad que no es así. Por lo general, ¿cierto? Yo creo que Jesús la dejó ahí con cierta intención para hacer conciencia de que hubo uno que nos perdonó, pero nos pone en el otro lugar, en que nosotros perdonamos. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y una persona que no entiende ese perdón o no experimenta el perdón no va a poder comprender el valor de la vida cristiana. Porque ha sido Dios quien nos ha perdonado en primer lugar. Ha sido Dios quien ha buscado la reconciliación con el hombre. Ha sido Él que en el huerto, tratando de solucionar el conflicto que el pecado había ocasionado y el distanciamiento que había generado entre Él y los hombres, las criaturas que Él había creado, fue Él el que buscó la reconciliación. Y sabemos que lo hizo a un alto precio. De igual manera hay una parábola del esclavo que no mostró misericordia. Ahí en Mateo 18, del 23 al 25. Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Y ahí dice, por eso el reino de los cielos, dice el versículo, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Y su siervo, no teniendo cómo pagar la deuda, pidió misericordia al rey y el rey se compadeció. Pero saliendo este siervo de la presencia del rey, se encontró con un compañero que le debía. Este le rogó que tuviese paciencia, pero este se lo negó y quería que le pagara ya lo que le adeudaba. El rey, dice la parábola, enterándose de esa situación, mandó a buscar al siervo y le dijo, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y esto claramente grafica nuestra vida. ¿No tendríamos que nosotros tener misericordia de otros cuando Dios nos ha perdonado a nosotros?
¿Cuánto el Señor nos ha perdonado? ¿Cuánto el Señor le ha perdonado a usted? ¿Cuánto? ¿Cuánto el Señor nos ha perdonado? Una y otra vez el Señor tiene misericordia. El perdón es un sentimiento que permite sobrepasar los otros sentimientos, el de venganza, el de odio, el de resentimiento. Y comienza el perdón a transformar estos sentimientos, de esa rabia, de ese enojo, por comprensión, compasión y amor. Así fue en mi caso. Así yo tenía esa rabia, ese enojo con mi mamá por lo que nos había tocado pasar, pero sin embargo el perdón trajo la comprensión, el poder entender a la otra persona, ¿cierto? Y el amor hacia ella. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor, que no lleva la cuenta. El Señor no lleva la cuenta de nuestros pecados y de nuestras faltas. El Señor dice que cuando Él nos perdona, lo lleva hasta lo más profundo del mar y el Señor no se vuelve a acordar nunca más. Pero nosotros tenemos un dicho: perdono, pero no olvido. Pero sin embargo el Señor no lleva la cuenta. Y hay un hermoso versículo ahí en 1 Corintios, capítulo 13, versos 4 y 5, donde dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Y no guarda rencor. Perdonar no significa aceptar las heridas, no significa reducir la maldad con que yo fui tratada o negar lo que pasó. Perdonar es renunciar a los deseos de herir o desearle lo peor a la otra persona. Cuando nosotros tenemos tanta rabia en nuestro corazón, a veces llegamos a desear lo peor a la otra persona. Y eso es con respecto al perdón, y es uno de los factores importantes para poder restaurar, ¿cierto?, nuestras relaciones. Pero otro factor importante es la reconciliación. Cuando perdonamos, la tarea está a medio hacer. Ahora falta otro paso. La reconciliación implica recuperar la relación que teníamos antes del enojo o antes del agravio. La reconciliación no es de una sola persona, como es diferente el perdonar. Cuando uno perdona, depende de solo uno, de la decisión de mí, de yo querer perdonar. Solo falta uno para que exista el perdón. Pero cuando hablamos de reconciliación, se necesitan dos o más, ¿cierto? Estamos poniendo el ejemplo. Por lo menos se necesitan dos. Se necesita, ¿cierto?, un compromiso. Cuando hay reconciliación hay un compromiso de cambiar. Hay un compromiso de mejorar la relación, de hacer todo lo posible para que las cosas anden bien. Y también existe un compromiso de no repetir lo sucedido. Ahí hay avance, o si no constantemente vamos a estar, ¿cierto?, en lo mismo. También hay que considerar que hay una brecha entre el perdón y la reconciliación, porque a veces hay perdón, pero no hay reconciliación. Como decíamos, a veces está ese dicho: yo perdono, pero no olvido. O sea, te puedo perdonar, pero no me quiero seguir relacionando contigo. Y otras veces vivimos como reconciliados, pero no nos hemos perdonado. A veces vivimos como reconciliados, pero no nos hemos perdonado. Y no basta que caiga solo una gotita para volver al inicio del pleito o de la dificultad.
Pero vemos que las cosas en casa están calmadamente, tranquilamente, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de que vivimos como reconciliados, pero no hemos perdonado, es que cae una gota y vuelve todo a comenzar. Y bueno, sí hay que hacer una diferencia. Hay situaciones que son consideradas delitos en los conflictos de las relaciones. Y frente a eso, claramente no puede haber reconciliación por la seguridad del otro. Pero sí puede haber perdón. Sí puede haber perdón porque nosotros sabemos que el perdón genera libertad y también nos sana el alma. Porque a veces el corazón se va llenando de amargura, de rabia y de rencor. La palabra reconciliación aparece solamente una vez en los evangelios. En el capítulo 5 de Mateo dice: si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Nuestra relación con Dios está en estricta relación con los otros. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Aquí decía Mateo 5, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, levántate y anda. Anda tú. No espere que él venga, a pesar de que es él el que tiene algo contra ti. Dice, anda tú, para y resuelve tu conflicto con tu hermano. En las cartas de Pablo habla mucho de confiésense los unos a los otros. El de poder confesarnos, el de poder pedir perdón, el poder de acercar y acortar la brecha, ¿cierto?, de ese distanciamiento que hemos provocado. Porque podríamos decir, al igual que en la historia ¿cierto?, de José y sus hermanos, ambos a veces somos responsables de que esta situación haya llegado hasta este punto. Pero el Señor dice, anda tú. Tú dices que me amas, anda tú. Y si tú dices estar en amarme a mí, no puedes, ¿cierto?, decir que no amas a los que ves y decir que a mí sí me amas, a cuál no ves. El pecado es algo que nos separa, el pecado que nos separa del hermano también es algo que nos separa de Dios. Y Jesús es muy tajante cuando dice que debemos dejar todo ahí e ir a ponernos a cuenta con nuestro hermano. Porque el pecado que nos separa de ese hermano también nos va a separar de Dios. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de un corazón limpio. No solamente hablamos de vivir en adulterio, de fornicación, sino que también de presentar un corazón limpio delante del Señor. Y si nosotros estamos enemistados, nuestro corazón no está limpio delante del Señor. No puede haber un culto a Dios si mantenemos rupturas en nuestras relaciones. No puede haber un culto a Dios. Hoy estamos aquí delante del Señor. ¿Y cómo está nuestro culto a Él? ¿Hay alguna ruptura en nuestras relaciones que no hace o impiden que nuestra adoración llegue delante de la presencia del Señor? El Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros y que vivamos en paz los unos con los otros. La reconciliación pasa por la decisión del perdón. Incluso el afectado es capaz de salir al encuentro, tomar la iniciativa para buscar saldar este asunto pendiente, como lo hizo Esaú y José. Y aquí quiero invitarles a buscar en Génesis, busquen Génesis 33. Vamos a comenzar por el inicio de la historia. Génesis 33, 4. En esa relación, en ese quiebre entre hermanos,
Esaú y Jacob. Génesis 33:4 dice, pero Jacob quería acercarse a su hermano. Ustedes pueden leer la historia que viene antes de este versículo y genera un plan para poder llegar hasta Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro, corrió al encuentro de su hermano Jacob y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y lloraron. Sin decir palabras, se perdonaron. Ese fue el momento en que ellos lograron reconciliarse. Ese fue el momento en que ellos pudieron dejar el pasado atrás y perdonarse para poder continuar esta relación. Miren, vamos a Génesis 45. Avancemos en la historia. Ahora vamos a ver a Jacob, ¿cierto? Más bien dicho a José, al hijo de Jacob, en su relación con sus hermanos. Génesis 45, 14 y 15. Y se echó sobre el cuello José, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Abrazar al otro y besarlo representa dos actitudes fundamentales en una reconciliación. No sé cómo usted se reconcilia, pero por lo general está el abrazo y está ese beso. Y esas lágrimas también a veces de arrepentimiento, de haber dejado esperar tanto tiempo antes de hacer las paces, antes de poder reconciliarnos. ¿Saben que en la historia de Jacob y Esaú, cuántos años pasaron para reconciliarse? ¿Sabe cuántos años pasaron entre José y sus hermanos? 20 años. 20 años en que Jacob y Esaú no se habían estrechado, ni se habían visto como hermanos, sino que como enemigos. 20 años. Y 20 años pasaron para que José y sus hermanos se volvieran a encontrar. 20 años para que lograran llegar a esa reconciliación. Y yo sacaba la cuenta de lo que les contaba de mi mamá. Nosotros pasamos casi 25 años sin tener la relación que hoy tenemos. 25 años. Mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo. El tiempo es algo que no podemos retroceder ni que se recupera. Es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Y a veces cuando llega la reconciliación o el perdón, a veces llega demasiado tarde también. A veces llega demasiado tarde también. Yo no sé lo que ustedes están viviendo. No sé. Pero el Señor lo sabe y ustedes también lo saben. Y el Señor les invita en esta mañana a poder perdonar y a poder reconciliarse. Porque el Señor dice, no pueden estar delante de mí hoy buscando alabarme, adorarme, cuando están en enemistades con su hermano, cuando han dejado pasar tanto tiempo en que han estado peleados con un hermano, con una mamá, con un papá, a lo mejor por años, a lo mejor hasta por décadas y a lo mejor recientemente, pero no importa lo mucho o lo poco que el tiempo ha pasado, sino que lo importante es que hoy podamos reconciliarnos, que hoy no salgamos de este lugar como hemos llegado, que realmente hagamos conciencia de que al Señor no le agrada que nosotros estemos en pleitos, en conflictos. El Señor procura que vivamos en paz. Quiere nuestros corazones limpios, que podamos presentarlos
delante de Él en adoración, en santidad, con limpieza, que no haya nada en nuestro corazón ni en nuestra mente que entorpezcan nuestra relación con Él. Porque en la medida que no resolvemos nuestros conflictos, tampoco nos podemos acercar a Él. Nos engañamos. Pero el Señor procura, deja todo y de verdad reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu papá, reconcíliate con tu mamá. Y aún más, reconcíliate con Dios. Porque a veces nuestro enojo es con Él. A veces nuestro enojo y nuestro pleito también es con Él. Y el Señor está buscando que cada uno de nosotros se vuelva a Él y se pueda reconciliar. Hermanos, no esperemos más tiempo. Reconciliémonos, perdonemos. No nos pongamos en el lado del bueno y dejemos al otro en el lado del malo, sino que más bien extendamos este puente de comunicación, generemos este acercamiento, aunque a lo mejor nosotros hemos sido el ofendido, acerquémonos con libertad a esa persona y resolvamos lo que no hemos podido resolver en tanto tiempo. Le invito a orar. Señor, en esta mañana, Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú conoces lo que hay ahí, lo que está entorpeciendo mi comunión contigo, porque hay tantas emociones ahí en mi corazón, tantas situaciones no resueltas, esos pensamientos que también transitan por ahí y que no he tenido la oportunidad de perdonar a esa persona porque me ha herido, porque me ha afectado, porque me he sentido rechazada, porque me he sentido no querida, porque me he sentido no amada, Señor, por tantas cosas que puedan estar pasando ahí, porque mi papá lo prefirió más a él que a mí, o mi mamá me prefirió más a él que a mí, o a ella más que a mí, Señor, y ahí estamos en esa disputa, creyendo tenerlo todo resuelto y muchas veces viviendo con apariencia de paz, pero sin embargo en mi corazón está ahí eso que todavía me molesta y que no logro apartarlo de mí y que también me impide seguir creciendo en tus caminos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Y en esta mañana, hermano, manténgase en oración, pero yo quiero pedirle que si usted ha escuchado esta palabra y realmente tiene una situación no resuelta, haga un compromiso delante del Señor en que no pase hoy o no pase esta semana sin que usted pueda resolver este conflicto que ha tenido por tanto tiempo. Presente su vida al Señor, levante su mano al Señor y dígale: Señor, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de ti para poder reconciliarme con esa persona que por tanto tiempo he dejado de ver y que de verdad me genera una dificultad y que de verdad me tiene ahí con esa incomodidad. Levante su mano y sea honesta delante del Señor. El Señor la está viendo. Yo sé que ve su mano que está ahí ya levantada. Ore al Señor en este momento y pídale que le dé la valentía, que el orgullo pueda menguar y que esa humildad pueda aflorar para poder acercarnos con libertad y perdonar. Señor, en esta mañana tú ves las manos levantadas, Señor, de todos aquellos que tenemos alguna situación o hemos tenido alguna situación de conflicto. Hoy hemos podido comprender, Señor, de que tú no te agradas que nos presentemos delante de ti sin tener nuestras situaciones relacionales sanadas y en paz, Señor. Para ti es muy importante que tus hijos puedan vivir en paz, porque también es testimonio para otros de la vida diferente que podemos vivir en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te ruego, y dales la valentía para poder solucionar esto lo antes posible. Muchas gracias, Señor, te doy. Muchas gracias, Padre. Alabado y exaltado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.